La próxima semana tendremos de vuelta a Colbert, Kimmel, etcétera, después del arreglo de los escritores con los productores. Sí. Y lo que no sabes, lo que tú no sabes, es cómo me hizo daño a mí esa huelga. Porque yo todos los días veía a Colbert, a Kimmel menos, a Seth Meyers, a Colbert y a Seth Meyers, todos los días, o sea, de lunes a jueves, que es cuando trabajan. Me han hecho una falta, sobre todo porque Colbert, cuando la epidemia, cuando estuvo transmitiendo desde su casa, era malísimo, necesita el público, es de los comediantes o de los artistas que necesitan al público para crear una corriente de ida y vuelta, de empatía, que le permite explayarse, cosa que en su casa no podía hacer, estaba como atado Colbert. Seth Meyers hizo mucho mejor trabajo desde su casa durante el confinamiento, sin duda alguna, pero tenerlos de regreso es buenísimo. Uno que está metiendo la pata mucho, por cierto, es Bill Maher, que hace 10 días dijo que él de todos modos iba a empezar a grabar otra vez, que se iba a convertir en esquirol, y le dijeron que, oye, no, pues que tú perteneces al sindicato, y como tú perteneces al sindicato estás obligado a respetar los resultados del sindicato. Pero ya que estamos en eso, y luego regresamos a la nueva Acrópolis que me preguntan, ya que estamos en eso, huelgas y Biden. Bueno, resulta lo siguiente, porque me interesaba hablar de esto porque hoy han regresado a su trabajo los huelguistas del Sindicato de Escritores de los Estados Unidos, que son 11,500. Cuando uno piensa en escritores de los Estados Unidos, piensa uno en guionistas, ¿no? Como Christopher Nolan, que se escribe el guión de Oppenheimer, ¿no? Los que se escriben las grandes obras, los que 8 o 9 que están encerrados en una oficina todo el día escribiendo lo que va a improvisar Colbert todas las noches, o Kimmel o Seth Meyers, pero tienen equipos de escritores de 8 o 9 personas que están todo el día dándole y trabajan hasta las 5 de la tarde, luego hacen el ensayo y luego ya se graba y ya se van a su casa a la hora de salir. Pero estamos hablando de los escritores, de los redactores de noticias, de los noticieros de las pequeñas cadenas locales, los redactores de los programas de las pequeñas cadenas locales, los redactores de las obras de teatro pequeñas que no salen en ningún lado, de la televisión local o regional, de los películas independientes donde te pagan como Roger Corman pagaba, ¿no? Te voy a dar $300 por un mes de trabajo y di que te fue bien. Es decir, que los grandes millonarios del guionismo en Estados Unidos son un puñado y los 11,500 escritores son un montón de gente. Casi 150 días de huelga que sostuvo el sindicato de escritores, 150 días en los que no recibieron sus salarios, por cierto. Y esos salarios se pagan, se sostiene la huelga con el dinero del sindicato, ese dinero que a muchos les escandaliza. ¡Ay, el sindicato tiene mucho dinero! Sí, porque el día que te tienen que hacer una huelga general y pagar el salario a todos los trabajadores, tiene con qué hacerlo. Esa es parte de la fuerza del sindicato, sus fondos. Bueno, y aparte, la solidaridad de otros grupos sindicales. Yo recuerdo gente que aquí me cuenta, en Asturias, cómo la gente se quitaba la comida de la boca para apoyar a los mineros cuando estaban en las huelgas. Pues claro, ahí los sindicatos mineros no eran sindicatos opulentos, eran sindicatos pobres. Entonces, para sostener una huelga de mineros necesitabas el apoyo de toda la sociedad o el hambre iba a derrotar a los huelguistas. Bueno, ¿qué querían los escritores? Bueno, primero que nada es que en el streaming está generando un dinero distinto de lo que se transmite. Digamos, transmisión y streaming son dos cosas distintas. Lo que se transmite por cable o por aire, televisión digital, les pagan. Y luego, si se repite, por ejemplo, hay series de televisión que se repiten constantemente, Cheers o Big Bang Theory, Friends,
se siguen transmitiendo y a la gente, las estaciones de televisión pagan por transmitirlas. Y el dinero que pagan va para los productores, pero va para los que se llaman los residuals o residuos, para los actores, para los directores, para los escritores, para todos los que participan se reparten. Cuenta eso tú en la televisión en México y vas a ver cómo no funciona así. Y entonces, pero ahora, ¿qué pasa? Cuando pasas de transmisión al streaming y empiezas a vender streamings de Friends o de Cheers o de cualquier otra cosa, resulta que no les tocaban residuos o residuales, ingresos residuales a los escritores, y entonces ellos exigían recibir ingresos residuales de los medios de streaming. Los productores, por su parte, decían que el sindicato de escritores decía que la cantidad, la proporción que los productores se llevan de esos residuales, de eso que se gana después de la primera vez que transmites un programa, las veces que repites son los residuales, pues habían ganado muchísimo los productores y se habían reducido los ingresos de los escritores, porque ahora no se pasaban en canales de televisión aquello que habían escrito, sino se pasaba en streaming y allí les tocaba menos. También pidieron que los generadores de texto de inteligencia artificial como ChatGPT se pudieran usar solamente como herramienta para ayudar en la investigación o facilitar las ideas, pero no como una herramienta para reemplazarlos. Yo no creo que pueda ser una herramienta que reemplace en un futuro previsible a los guionistas, sobre todo a los guionistas con niveles de creatividad y con niveles de actualidad, como los que usa gente como Stephen Colbert, los de los late shows, los late night shows, donde de lo que se habla es de las noticias de la mañana, y a veces una noticia en la tarde hace que tengas que cambiar todo el guión. Pero se están protegiendo y hacen bien. Entonces, según el acuerdo, ellos pueden usar ChatGPT, pero los productores no pueden. Y además, pidieron que cada miembro del equipo, de un equipo de escritura, reciba su propia pensión y sus propios fondos de atención a la salud. Acuérdense que en Estados Unidos la atención a la salud es privada, y que si no tienes tu seguro de vida, pues tienes casi segura la muerte. Entonces, esto es lo que peleaban y después de 150 días lo lograron. Mientras ellos salían de la huelga, los actores han entrado en huelga en Estados Unidos y también han entrado en huelga la United Auto Workers, los trabajadores automovilísticos unidos, que han entrado en huelga concretamente contra 3 productoras, las 3 principales compañías fabricantes de automóviles, Ford, General Motors y Stellantis, exigiéndoles mejor paga y mejores condiciones. Lo que dicen es que los salarios no han aumentado de acuerdo a la inflación, y además se utiliza un sistema de niveles de empleo mediante el cual a los recién ingresados al trabajo se les paga salarios muy bajos a los empleados que acaban de ingresar, lo cual es un aliciente para que el empresario eche a los que tienen más antigüedad y contrate gente nueva porque paga menos salarios. Es una de las ideas de por eso del igual trabajo, igual salario, aunque pueda haber bonificaciones y demás, pero el salario base debe ser el mismo en ciertos casos, y este es uno de ellos, de lo que hablábamos de los igual salario, que no le gustaba nada a Milton Friedman, el sociópata que tanto aman los liberalotes. Están pidiendo que se restauren los beneficios de horas extras que se quitaron durante la pandemia y los beneficios de pensiones que también se quitaron durante la pandemia para poder mantener a las empresas. Es decir, los trabajadores renuncian a algunos de sus derechos para que las empresas tengan capacidad financiera de soportar algo como la pandemia. Bueno, la pandemia ya pasó, ahora reintégrame los beneficios que yo tenía y a los que renuncié temporalmente para ayudarte.
No es cierto, estoy mintiendo. Esto fue debido a la crisis financiera de 2007-2008 y desde 2007-2008 se quedaron sin estos beneficios. Se pide la institución del día de la semana de trabajo de 4 días y mejores protecciones contra los cierres de plantas a medida que crece la producción de vehículos eléctricos, que al parecer requieren menos mano de obra que los vehículos automotores a gasolina y diésel habituales. Lo que fue rarísimo es que el presidente Biden fue al piquete, a la línea de piquete, es los trabajadores que se ponen enfrente de la empresa para impedir que entren en ella, los esquiroles, y fue Biden a expresar su solidaridad con los trabajadores automotores de los Estados Unidos. Esto no tiene precedentes. Ahora, para los que me dicen que son iguales republicanos y demócratas, para los que dicen que todos son iguales, todos los políticos son iguales, piensen ustedes la reacción de buena parte del empresariado estadounidense ante la presencia del presidente de los Estados Unidos en un piquete de huelga de los trabajadores de la industria automotriz. No aumenta sus simpatías por los demócratas. Lo más raro del asunto aquí es que como Biden lo hizo y nunca lo había hecho nadie, los demócratas siempre han estado del lado de los sindicatos y bueno, cuando eres candidato al Senado vas y ahí te presentas ante el sindicato y les dices que son tus amiguitos, pero otra cosa es que un presidente tome partido. Y Biden tomó partido diciendo que sus demandas eran justas. Donald Trump salió al día siguiente diciendo que él iba a Detroit a estar con los trabajadores porque él siempre ha estado con los trabajadores y él va a ayudar a que tengan mejores salarios. Un tipo que es un explotador infecto, del que un juez acaba de decidir que ha defraudado bancos, que su imperio no vale para un pimiento, que su fuerza económica no existe, que el valor de lo que dice tener es 10 o 20 veces inferior a lo que realmente es. Este hombre al que le han destruido en una decisión judicial de esta misma semana el presunto imperio económico que tenía, ahora es amigo de los trabajadores. Así de cínico puede ser el populismo. Pero los demócratas siempre han sido gente de los sindicatos y gente de lo más a la izquierda de la derecha. Pero los republicanos jamás, hasta ahora, con Donald Trump. A mí me parece que es significativo e histórico lo que ha ocurrido y quería yo señalarlo simplemente porque la lucha contra los sindicatos es enorme por parte de la derecha. Los sindicatos son la fuerza de los que no tienen fuerza. El peor sindicato puede ser benéfico para los trabajadores. Obviamente hay casos de corrupción absoluta, pero miren, el caso de corrupción más absoluta que yo conozco, que es el caso del sindicato de petroleros, cuando Joaquín Hernández Galicia lo encabezaba, que era un antro de corrupción y de manejos económicos infectos. A las 5 de la mañana había fila en la casa de Joaquín Hernández Galicia en Tampico para pedirle cosas. Y actuaba como un emperador. Oiga, don Joaquín, es que quiero un préstamo para comprar un coche. ¿Tu familia ya tiene casa? No tengo casa. No, entonces, ¿cuál coche no? Te prestamos para comprar una casa. Y el sindicato prestaba para comprar la casa, prestaba para comprar el coche, prestaba para las vacaciones, el sindicato apoyaba, el sindicato defendía, y el sindicato te obligaba a apoyar al presidente de la República, te gustara o no. Aún en los casos de corrupción, así el sindicato podía beneficiar a los trabajadores. Evidentemente la idea es tener un sindicato lo más honesto y honrado posible, un sindicato donde los trabajadores tengan la voz cantante, y para eso hay que luchar, pero no para destruir a los sindicatos, porque sin sindicatos, los pobres, los que no tienen el poder económico, social y político,
no tienen oportunidad de recibir un trato justo. Así es, ojalá y no fuera así.